Hola, este es un nuevo libro de lectura. Ahora el libro que estaré leyendo es El perfume. Comienzo. El perfume. El perfume. Primera parte. En el siglo XVIII vivió en Francia uno de los hombres más geniales y abominables de una época en que no escasearon los hombres abominables y geniales. Aquí relataremos su historia. Se llamaba Jean-Baptiste Grenouille, y si su nombre, a diferencia del de otros monstruos geniales, como de Sade, Saint-Just, Fouché, Napoleón, etc., ha caído en el olvido, no se debe en modo alguno a que Grenouille fuera a la saga de estos hombres célebres y tenebrosos en altanería, desprecio por sus semejantes, inmoralidad, en una palabra, impiedad, sino a que su genio y su única ambición se limitaban a un terreno que no deja huellas en la historia, al efímero mundo de los olores. En la época que nos ocupa reinaba en las ciudades un hedor apenas concebible para el hombre moderno. Las calles apestaban a estiércol, los patios interiores apestaban a orina, los huecos de las escaleras apestaban a madera podrida y excrementos de rata. Las cocinas, a col podrida, a grasa de carnero, los aposentos sin ventilación apestaban a polvo enmohecido, los dormitorios, a sábanas grasientas, a edredones húmedos y el penetrante olor dulzón de los orinales. Las chimeneas apestaban a azufre, las curtidurías, alegias, alegias, alegias cáusticas, los mataderos a sangre coagulada. Hombres y mujeres apestaban a sudor y a ropa sucia. En sus bocas apestaban los dientes infectados. Los alientos olían a cebolla y los cuerpos, cuando ya no eran jóvenes, a queso rancio, a leche agria y a tumores malignos. Apestaban los ríos, apestaban las plazas, apestaban las iglesias y el hedor se respiraba por igual bajo los puentes y en los palacios. El campesino apestaba como clérigo, el oficial de artesano como la esposa del maestro. Apestaba la nobleza entera, y sí, incluso el rey apestaba como un animal carnicero y la reina como una cabra vieja, tanto en verano como en invierno, porque en el siglo XVIII aún no se habían atajado la actividad corrosiva de las bacterias y por consiguiente no había ninguna acción humana ni creadora ni destructora, ninguna manifestación de vida incipiente o en decadencia que no fuera acompañada de algún hedor. Y como es natural, el hedor alcanzaba sus máximas proporciones en París, porque París era la mayor ciudad de Francia, y dentro de París había un lugar donde el hedor se convertía en infernal, entre la Rue Auxerre y la Rue de la Fournière, o sea, el Cimetière des Innocents. Durante 800 años se había llevado allí a los muertos del Hospital Hotel-Dieu y de las parroquias vecinas. Durante 800 años, carretas con docenas de cadáveres habían vaciado su carga día tras día en largas fosas, y durante 800 años se habían acumulado los huesos en osarios y sepulturas. Hasta que llegó un día, en vísperas de la Revolución Francesa, cuando algunas fosas rebosantes de cadáveres se hundieron y el olor pútrido del atestado cementerio incitó a los habitantes no solo a protestar, sino a organizar verdaderos tumultos, en que por fin, cerrado y abandonado después de amontonar los millones de esqueletos y calaveras en las catacumbas de Montmartre, una vez hecho esto, en lugar del antiguo cementerio se erigió un mercado de víveres. Fue aquí, en el lugar más maloliente de todo el reino, donde nació el 17 de julio de 1738 Jean-Baptiste Grenouille.
Era uno de los días más calurosos del año. El calor se abatía como plomo derretido sobre el cementerio y se extendía hacia las calles adyacentes como un bajo putrefacto que olía a una mezcla de melones podridos y cuerno quemado. Cuando se iniciaron los dolores del parto, la madre de Grenouille se encontraba en un puesto de pescado de la Rue Axfers, escamando albures que habían destripado previamente. Los pescados, seguramente sacados del Sena aquella misma mañana, apestaban ya hasta el punto de superar el hedor de los cadáveres. Sin embargo, la madre de Grenouille no percibía el olor a pescado podrido o a cadáver, porque su sentido del olfato estaba totalmente embotado. Además, le dolía todo el cuerpo y el dolor disminuía su sensibilidad a cualquier percepción sensorial externa. Solo quería que los dolores cesaran, acabar lo más rápidamente posible con el repugnante parto. Era el quinto. Todos los había tenido en el puesto de pescado, y las 5 criaturas habían nacido muertas o medio muertas, porque su sangre sanguinolenta se distinguía apenas de las tripas de pescado que cubrían el suelo, y no sobrevivían mucho rato entre ellas, y por la noche todo era recogido con una pala y llevado en carretera al cementerio o al río. Lo mismo ocurría hoy, y la madre de Grenouille, que aún era una mujer joven de unos 25 años, muy bonita, y que todavía conservaba casi todos los dientes y algo de cabello en la cabeza, y aparte de la gota y la sífilis y una tisis incipiente, no padecía ninguna enfermedad grave, que aún esperaba vivir mucho tiempo, quizás 5 o 10 años más, y tal vez incluso casarse y tener hijos de verdad, como la esposa respetable de un artesano viudo. Por ejemplo, la madre de Grenouille deseaba que todo pasara cuanto antes. Y cuando empezaron los dolores del parto, se acurrucó bajo el mostrador y parió allí, como hiciera ya 5 veces, y cortó con el cuchillo el cordón umbilical del recién nacido. En aquel momento, sin embargo, a causa del calor y el hedor, que ella no percibía como tales, sino como algo insoportable y enervante, como un campo de lirios o un reducido aposento demasiado lleno de narcisos, cayó desvanecida debajo de la mesa y fue rodando hasta el centro del arroyo, donde quedó inmóvil con el cuchillo en la mano. Gritos, corridas, la multitud se agolpa a su alrededor. Avisan a la policía. La mujer sigue en el suelo con el cuchillo en la mano. Poco a poco recobra el conocimiento. ¿Qué le ha sucedido? Nada. ¿Qué hace con el cuchillo? Nada. ¿De dónde procede la sangre de sus refajos? De los pescados. Se levanta, tira el cuchillo y se aleja para lavarse. Entonces, de modo inesperado, la criatura que yace bajo la mesa empieza a gritar. Todos se vuelven, descubren al recién nacido entre un enjambre de moscas, tripas y cabezas de pescado y lo levantan. Las autoridades lo entregan a una nodriza de oficio y apresan a la madre. Y como ésta confiesa sin ambages que lo habría dejado morir, como por otra parte ya hiciera con otros 4, la procesan, la condenan por infanticidio múltiple y 2 semanas más tarde la decapitan en la Place de Grève. En aquellos momentos el niño ya había cambiado 3 veces de nodriza. Ninguna quería conservarlo más de 2 días. Según decían, era demasiado voraz. Mamaba por 2, robando así la leche a otros lactantes y el sustento a las nodrizas, ya que alimentar a un lactante único no era rentable. El oficial de policía competente, un tal Lafosse, se cansó pronto del asunto y decidió enviar al niño a la central de expósitos y huérfanos de la lejana Rue Saint-Antoine. Desde entonces el transporte era efectuado por mozos mediante canastas de rafia en la que por motivos racionales hacinaban hasta 4 lactantes. Y como la tasa de mortalidad en el camino era extraordinariamente elevada, por lo que se ordenó a los mozos que solo se llevaran a los lactantes bautizados, y entre estos
únicamente a aquellos provistos del correspondiente permiso de transporte, que debía estampillarse en RAN. Y como el niño Grenouille no estaba bautizado, ni poseía tampoco un nombre que pudiera escribirse en la autorización, y como por añadidura no era competencia de la policía poner en las puertas de la inclusa a una criatura anónima sin el cumplimiento de las debidas formalidades, por una serie de dificultades de índole burocrática y administrativa que parecían concurrir en el caso de aquel niño determinado, y porque por otra parte el tiempo apremiaba. El oficial de policía Lafosse se retractó de su decisión inicial y ordenó entregar al niño a una institución religiosa previa exigencia de un recibo para que allí lo bautizaran y decidieran sobre su destino ulterior. Se deshicieron de él en el convento de Sainte-Marie de la Rue Saint-Martin, donde recibió en el bautismo el nombre de Jean-Baptiste. Y como el prior estaba aquellos días de muy buen humor y sus fondos para beneficencia aún no se habían agotado, en vez de enviar al niño a Rouen, decidió criarlo a expensas del convento, y con este fin lo hizo entregar a una nodriza llamada Jean Bussy, que vivía en la Rue Saint-Denis, y a la cual se acordó pagar 3 francos semanales por sus cuidados. Varias semanas después, la nodriza Jean Bussy se presentó ante la puerta del convento de Saint-Marie con una cesta en la mano y le dijo al padre Terrier, un monje calvo de unos 50 años, que olía ligeramente a vinagre: «Ahí lo tiene», y depositó la cesta en el umbral. «¿Qué es esto?», preguntó Terrier, inclinándose sobre la cesta y olfateando, pues presenté algo comestible. «El bastardo de la infanticida de la Rue Axfers». El padre metió un dedo en la cesta y descubrió el rostro del niño dormido. «Tiene buen aspecto, sonrosado y bien nutrido». «Porque se ha atiborrado de mi leche, porque me ha chupado hasta los huesos. Pero esto se acabó. Ahora ya podéis alimentarlo vos con leche de cabra, con papilla y con zumo de remolacha. Lo devora todo, el bastardo». El padre Terrier era un hombre comodón. Tenía a su cargo la administración de los fondos destinados a beneficencia, la repartición del dinero entre los pobres y necesitados, y esperaba que se le dieran las gracias por ello y no se le importunara con nada más. Los detalles técnicos le disgustaban mucho, porque siempre significaban dificultades, y las dificultades significaban una perturbación de su tranquilidad de ánimo que no estaba dispuesto a permitir. Se arrepintió de haber abierto el postal y deseó que aquella persona cogiera la cesta, se marchara a su casa y le dejara en paz con sus problemas acerca del lactante. Se enderezó con lentitud y al respirar olió el aroma de leche y queso de oveja que emanaba de la nodriza. Era un aroma agradable. «No comprendo qué quieres. En verdad no comprendo dónde quieres ir a parar. Solo sé que a este niño no le perjudicaría en absoluto que le dieras el pecho todavía un buen tiempo». «A él no», replicó la nodriza, «solo a mí. He adelgazado casi 5 kilos, a pesar de que he comido para 3. ¿Y por cuánto? Por 3 francos semanales». «Ah, ya lo entiendo», dijo Terrier, casi con alivio. «Ahora lo veo claro. Se trata otra vez de dinero». «No», exclamó la nodriza. «Claro que sí. Siempre se trata de dinero. Cuando alguien llama a esta puerta, siempre se trata de dinero. Me gustaría abrirla una sola vez a una persona que viniera por otro motivo. Para traernos un pequeño obsequio, por ejemplo, un poco de fruta o un par de nueces. En otoño hay muchas cosas que nos podrían traer. Flores, quizá. Solamente que alguien viniera a decir en tono amistoso: «Dios sea con vos, padre Terrier. Os deseo muy buenos días». Pero esto no me ocurrirá nunca. Cuando no es un mendigo, es un vendedor. Y cuando no es un vendedor, es un artesano. Y quien no quiere limosna, presenta una cuenta. Ya no puedo salir a la calle. Cada vez que salgo, no doy ni 3 pasos sin verme rodeados de individuos que me piden dinero. Yo no, insistió la nodriza.
Pues te diré una cosa. No eres la única nodriza de la diócesis. Hay centenares de amas de cría de primera clase que competirán entre sí por dar el pecho o criar con papillas, zumos u otros alimentos a este niño encantador por 3 francos a la semana. Entonces dádselo a una de ellas. Pero por otra parte, tanto cambio no es bueno para un niño. Quién sabe si otra leche le sentaría tan bien como la tuya. Ten en cuenta que está acostumbrado al aroma de tu pecho y al latido de tu corazón. Y aspiró de nuevo profundamente la cálida fragancia emanada por la nodriza, añadiendo cuando se dio cuenta de que sus palabras no habían causado ninguna impresión. Llévate al niño a tu casa. Hablaré del asunto con el prior y le propondré que en lo sucesivo te dé 4 francos semanales. No, rechazó la nodriza. Está bien 5. No. ¿Cuántos pides entonces? Gritó Terrier. 5 francos son un montón de dinero por el insignificante trabajo de alimentar a un niño pequeño. No pido dinero, respondió la nodriza. Solo quiero sacar de mi casa a este bastardo. ¿Pero por qué, buena mujer? Preguntó Terrier, volviendo a meter el dedo en la cesta. Es un niño precioso, tiene buen color, no grita, duerme bien y está bautizado. Está poseído por el demonio. Terrier sacó la mano de la cesta a toda prisa. Imposible, es absolutamente imposible que un niño de pecho esté poseído por el demonio. Un niño de pecho no es un ser humano, solo un proyecto, y aún no tiene el alma formada del todo. Por consiguiente, carece de interés para el demonio. ¿Acaso habla ya? ¿Tiene convulsiones? ¿Mueve las cosas de la habitación? ¿Despide mal olor? No huele a nada en absoluto, contestó la nodriza. ¿Lo ves? Esto es una señal inequívoca. Si estuviera poseído por el demonio apestaría. Y con el objeto de tranquilizar a la nodriza y poner a prueba el propio valor, Terrier levantó la cesta y la sostuvo bajo su nariz. No huelo a nada extraño, dijo después de olfatear un momento. A nada fuera de lo común. Solo el pañal parece despedir algo de olor. Y acercó la cesta a la nariz de la mujer para que confirmara su impresión. No me refiero a eso, dijo la nodriza en tono desabrido, apartando la cesta. No me refiero al contenido del pañal. Sus excrementos huelen. Es él, el propio bastardo, el que no huele a nada. Porque está sano, gritó Terrier. Porque está sano. Por esto no huele. Es de sobra conocido que solo huelen los niños enfermos. Sería todo por hoy. Hasta la siguiente lectura.